oreja, pues te lo pones en una oreja. Esto es una oreja. ¿Lo ves? Vale. Si colgaros del cuello, Vale, lo primero, colgaros esto del cuello para que no se caiga. Ahí. Y luego Ahora estamos todos. A ver, ¿y esto, Jesús? se pone... ¿Pero cómo se va esto? Esto va en la oreja. Hola, sí. ¿No se oye? Sí, se oye. ¿Se oye bien? Sí. Vale. Vale, ¿quién nos falta? Es que yo no lo Dos sé. personas. Creo que estaban dos que estaban aquí. Espera, No, ya estáis, todos. ¿Estamos todos? Pues ala, vamos Vale. allá. A ver, vamos. ¿Me escucháis? Vale. Cualquier cosa y eso me preguntáis. Entonces, bueno, ya hemos pasado la parte más complicada. A ver si me voy centrando un poco. Vale. Bueno, esta zona que se llama es el ábside, y vamos a empezar aquí porque aquí tenéis una escultura que es la escultura de Cristina de Suecia. La reina Cristina de Suecia es esa de allí, la segunda. Vamos a ir un momentito a la escultura. Cuando se habla del Museo del Prado, se habla siempre de que el fundador, se habla de los personajes masculinos relacionados con él, por ejemplo Fernando VII, etcétera. Pero bueno, supongo que estaréis todos concienciados del tema de lo que se ha ignorado a las mujeres y la contribución que han hecho a la cultura a pesar de la situación en la que han estado a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, nosotros vamos a aprovechar un poco para ponerlas en su lugar, el lugar que se merecen. Esta que tenéis aquí es la reina Cristina de Suecia. Es un personaje realmente impresionante porque estamos hablando del siglo XVII, más o menos 1600 hasta 1660, me parece que es cuando muere. Ella era, la reina de Suecia, es un país, sabéis, protestante, y supongo que más o menos estaréis enterados del problema que había entre los católicos y los protestantes. Llegó a haber guerras. Ella, por ejemplo, participó en la guerra de los 30 años, no sé si habéis oído hablar de ella. Es una guerra entre católicos y protestantes, que la verdad es que las religiones del libro predican mucho la paz, pero llevan siglos y siglos peleándose entre ellos, ¿no? Entonces, ella era protestante y su padre murió precisamente en una batalla en esa guerra de los 30 años, y con 9 años ella prácticamente se vio como heredera al trono. Recibió una educación muy especial, muy extraña para su época y para ser una mujer, y entonces estudió equitación, esgrima, se dedicaba a la caza, montaba a caballo, como podéis ver. Entonces fue una educación bastante más propia de un rey que de una reina, y quizá eso en parte marcó su futuro. Entonces, lo primero que es interesante, este retrato que le hicieron, si os fijáis, yo os voy a enseñar ahora, si podéis venir y echarle un vistazo. Es una reina, pero no sé si os dais cuenta de que todos los que hay aquí en la sala son reyes, ¿vale? ¿Veis la posición? Una mujer a caballo normalmente, bueno, ella está montada al estilo Amazonas, como sabéis lo que es, van las dos piernas por un lado, porque el montarse a horcajadas en el caballo, estas tonterías, pues claro, parecía que para una señorita pues eso no estaba bien. Esto es algo que ha sido tremendo a lo largo de la historia. Yo todavía sé que en el Giro a Italia, cuando las mujeres empezaron, incluso mucha gente no quería que las mujeres montaran en bici, porque les parecía que eso podía dar lugar a cosas extrañas, ¿no? Lo que son las mentes enfermas. Podía perder la sensibilidad, podía romper el himen montando a caballo y que incluso pues que podía dar lugar a excitación y no sé qué historias, o sea, cosas de locos, y se llegaron a fabricar sillines especiales, o sea, bueno, pero que sepáis que hay países todavía, no sé si es en Irán o por ahí, donde las mujeres no pueden montar en bicicleta, o sea, para que os deis cuenta de las cosas. Entonces, esta mujer, esta Cristina, como veis, lleva, además muy curioso porque lleva una especie de pantalones, no lleva una falda. Si queréis ver aquí, esto es normalmente cómo iban las mujeres a caballo. Si os fijáis, van con unos faldones enormes, ¿no? Y además, es un detalle muy interesante, es que los caballos están como al paso o al trote. Supongo que sabéis los distintos, está el paso, el trote y el galope. Pero el caballo de ella es un caballo que se llama rampante, está en una situación no es una situación como ellas de modosito, así delicado y tal, ¿no? Es una situación valiente, ¿no? Como para salir al trote. Y además es muy interesante algo más de la composición. Tiene un tono reivindicativo. Primero, porque veis que en la parte de la derecha, que es de donde ella viene, está todo como nublado, oscuro,
y ella va hacia la luz, ¿no? Hacia esa zona, como buscando la ilustración, la sabiduría. Ella siempre tenía una expresión que era columna regni sapientia. Esto es latín, pero es latín fácil, ¿no? Columna regni sapientia. La sabiduría es el fundamento del reino, ¿eh? Entonces, le gustaba mucho el arte griego, el romano, la filosofía, y hasta tal punto que la llamaban la Minerva del norte. ¿Vos sabéis? Minerva o Atenea es la diosa de la sabiduría. Atenea en griego, Minerva en latín. Bueno, hay más simbolismo. Por ejemplo, hay un halcón. ¿Veis que hay un halcón en la grupa que tiene puesta la caperuza? Y entonces esto nos puede indicar que es como la esperanza de que quiere libertad, ¿eh? Quiere que le den la libertad. Y ella lo que hizo, porque estaba tan enamorada del arte italiano, del arte griego, del latino, etcétera, que deseaba ir a Roma y conocerlo, y lo que hizo fue, llegó a apostatar. Sabéis que apostatar es renunciar a tu fe. Ella renunció al protestantismo y se pasó al catolicismo, pero nos da la impresión de que no lo hizo más bien por motivos religiosos, sino porque a ella le gustaba mucho más. Por ejemplo, los pintores que se llevaban en su zona eran los pintores flamencos, los pintores alemanes, la escuela, todo esto que conoceréis, ¿no? Van Dyck, Van Eyck, todos estos pintores, pero a ella eso no le gustaba. Es más, ella tenía 2 cuadros de Durero, un pintor alemán, y se lo regaló a Carlos I, eso os suena, ¿no? Carlos I de España, V de Alemania, que era el rey español, y ella tenía bastante buen rollo con Carlos I, a pesar de ser protestante, y entonces consiguió, a través de unos validos suyos, que es curioso porque ella tenía un secretario que le ayudó para todo esto, y el perro que tenéis a la derecha lleva unas letras escritas en la que dice que es el perro de este señor, ¿no? Y entonces consiguió que Carlos I intercediera para que a ella la dejaran pasarse al cristianismo, y de esa forma se fue a Roma, se estableció allí, renunció al trono, cuando prácticamente la querían casar. Evidentemente, pues su destino como mujer era ser una reina, tener hijos, etc. Pero ella les dijo algo así como: bueno, si supierais la verdad os daríais cuenta de por qué no puedo casarme, ¿no? Entonces, ella ya le da toda la impresión de que lo que le gustaban eran las mujeres, ¿eh? Hay una mujer que aparece en sus cartas, a la que ella llama la Belle Duquesse, la bella duquesa, que fue su compañera, amiga durante toda su vida. Entonces ahí añade pues también otro detalle bastante sorprendente para su época. Y claro, estas cosas más o menos se saben, pero parece ser que, claro, a los papas, a Alejandro VI, que era entonces el papa en Roma, pues les venía muy bien. Ella jugó muy bien sus cartas, era muy inteligente. Entonces jugó muy bien sus cartas, porque para los cristianos y para el papa esto era un símbolo. La reina de Suecia se ha hecho católica y ha dejado el protestantismo. O sea, esto era oro para ellos. Entonces, gracias a eso, pues consiguió que la llevaran a Roma y estableció allí, empezó a crear su colección de arte y a disfrutar de todo este arte griego y romano que ya era el que le gustaba, ¿no? Y el renacentista, y sobre todo el italiano y la pintura italiana. Es una anécdota curiosa, es que cuando la llevaron a Roma a ver todas las obras de la colección del Vaticano, que es una maravilla, los museos vaticanos, si alguna vez, no sé si alguno lo habréis visto o si podéis verlo, es una preciosidad. Pero, claro, las estatuas, evidentemente, a pesar de que algunas estatuas se les taparon sus partes pudendas, especialmente se ponía pues delante de una hojita de tal, pero muchas no lo tienen. Entonces lo que hizo el Papa fue ponerles como un pañito delante. Paño de pureza se llama, es el que aparece, por ejemplo, en las crucifixiones, ¿no? Que aparece Jesucristo y lleva que llaman paño de pureza. Entonces le puso todo eso, y ella llegó allí y dijo que por favor que quitaran aquello, que ya querían las esculturas como eran de verdad. Bueno, pues no sé si me olvida, ¿tenéis alguna pregunta sobre ella? Ah, sí, perdón, se me olvidaba. En los años 30 se hizo una película sobre Cristina de Suecia y la hizo Greta Garbo, así la conoceréis. Los jóvenes la conocéis, Greta Garbo. Bueno, pues Greta Garbo fue una actriz muy rompedora
y entre otras cosas ella era, se habla de que era bisexual más bien que lesbiana bisexual. Allí en el Hollywood entonces había un grupo que le llamaban el Club de Costura, que eran unas mujeres pues que practicaban el amor libre, diríamos, pero hombres, mujeres, o sea, había un poco de todo, ¿no? Entonces tuvieron mucha idea de encargarle a Greta Garbo que encarnara a Cristina de Suecia, porque pegaba muy bien. Y esto es un dibujo que he hecho yo, lo siento porque, pero bueno, más o menos se verá. Y en la película, este es un fotograma de la película, es que el fotograma se ve muy mal porque es muy pequeño. Y en el fotograma está Greta Garbo besando a la que sería la famosa Belle Duquesse, ¿no? Es curioso porque todo esto se pudo hacer en Hollywood hasta los años 30. La historia no siempre va hacia adelante. A partir de los años 30 hubo una cosa que era el código Hays, no sé si habéis oído hablar, o el código le llamaban, y no se podía, esto es imposible, tampoco podía haber escenas de desnudez, tampoco podía haber besos, aunque fueran heterosexuales. Había una cosa muy loca de que si estaban la pareja en la habitación, no podían estar los dos en la cama sentados. No podía estar uno sentado y otro de pie, o cosas, en fin, cosas de este estilo. Bueno, pues para que veáis un poco lo que era lo importante de esta mujer. Entonces, una de las cosas que ella reunió fueron las musas que tenéis ahí, son las musas, las diosas de la inspiración. Sabéis que de ahí viene la palabra museo, y de ahí viene también el arte que para los griegos era el arte más excelso, el mejor, el más maravilloso. ¿Cuál creéis que era? Literatura, poesía, escultura, pintura, música, ¿cuál creéis que era para ellos lo más divino? ¿Cultura? Música, efectivamente. Música, la música, y de ahí viene musa, las musas, de la musa viene música y viene museo. ¿Por qué la música? Porque la música es algo maravilloso en el sentido de que cuando tú ves un cuadro te puede resultar bonito porque se parece a la realidad, ¿no? O una poesía te recuerda cosas de la realidad. Pero la música, ¿dónde está en la realidad? O sea, en la naturaleza existen cosas que pueden ser parecidas, ¿no? Pero música no existe. Y tiene otra cosa maravillosa, y es que tú puedes ir, tú le lees una poesía o le enseñas un cuadro a un aborigen de Australia y a lo mejor pues no le gusta nada. Pero si tú le tocas una melodía a una persona que vive en la selva del Amazonas, que no ha escuchado, no sabe nada de música, le va a gustar. Y además, si fallas una nota, lo va a notar. Entonces, eso es el poder divino. Por eso para los griegos era la música. Lo que pasa es que, claro, vosotros me decís la escultura porque la escultura se ha conservado. La música, desgraciadamente, solo tenemos alguna pequeña partitura, pero no sabemos, no podemos intuir cómo era, pero no podemos verla. Pero para ellos era lo fundamental. Bueno, pues ahí tenéis a las musas. Las esculturas realmente se encontraron en la villa de Adriano, que os hablaré luego de él. Es un emperador, además es un emperador de origen hispano. Tenemos el orgullo aquí en España de tener dos de los mejores emperadores que hubo en el Imperio Romano. Sabéis que hubo algunos que eran bastante malos, ¿no? Nerón, Calígula, pero Adriano y Trajano son de los más importantes. Bueno, y Adriano en su villa al norte de Roma, en Tívoli, tenía unas estatuas de las musas. Veréis que falta una, porque cuando las encontraron, esto es más o menos del siglo I o II después de Cristo, estaban todas rotas, les faltaban partes, o sea, las cabezas prácticamente, creo que solo esa de ahí, que es de Clio, la musa de la historia, es la única que es auténtica. Las demás se las han puesto luego, algunas con buen tino, y se dice, había una estatua de Apolo y se dice que ella, normalmente en la sala donde las tenía un asiento y se ponía ella, y era la novena musa. Pero no le bastó con eso, sino que además se retrató en una de ellas. A ver si sois capaces de reconocerla. Se parece, y hay un detalle, porque ella es la reina. Os doy esa pista. Venga, un poquito de investigación. A ver si sois capaces de... Muy buen ojo, muy buen ojo. Es esta que tiene una corona con... perdón, es esa de ahí. Me parece. Esta. Esa se parece, pero la nariz, si os fijáis, ella tenía una nariz potente, ¿no? Entonces fijaros en esta, en la expresión además que tiene, ¿eh? Los ojos
también se parece. Es Thalía, la musa de la comedia. Thalía, ¿vale? la comedia. La de la música se llama Terpsícore. Terpsícore es la de la danza. Aquí tenéis un cuadro. Bueno, pero ¿sabéis lo que pasa? Que algunas se han mezclado, les cambiaron los símbolos. Entonces, empezando por allí, por la izquierda, tendríamos a Melpómene o Erato, no saben cuál de las dos es, que sería la musa, y luego la completaron como Clio, que sería la de la historia. O sea que, como veis, porque llevo unos manuscritos en la mano, no sé si lo veis, unos papeles en la mano. Luego estaría Terpsícore, que es la de la danza, la segunda, que aparece ahí con la lira, también de la poesía. Luego tenéis a Calíope, que es la de la épica, que está ahí enfrente. Tenéis a Urania, la de la astronomía, esta se la reconoce muy bien porque lleva en la mano una bola, ¿vale? Luego tenéis a Erato, la de la música coral. Luego tenéis a Thalía, la de la comedia, que curiosamente, y del teatro, que es la que se representa a ella con su cabeza. Luego tenéis a Polibnia, que es la diosa de la musa de los himnos, y a Euterpe, que es la última de la derecha, que está con la flauta, que es la flauta, la poesía coral, sobre todo, ¿vale? Bueno, pues si no tenéis alguna otra duda, creo que no se me olvida. Son vírgenes todas, por el lazo. Explícales lo del nudo. El nudo que les ciñe el pecho, ¿vale? sí. El nudo que les ciñe el pecho, ¿vale? El traje largo que llevan, lo que simboliza es que son vírgenes. Por eso, en portugués, hoy en día, cuando tú le entregas la virginidad a alguien, es decir, cuando te casas, se le dice dar el nudo, y el nudo se dice no. Entonces, en portugués es curioso que me voy a casar significa eu vou dar no. Que en español parece que dices que vas a dar el no. No, le voy a dar el nudo a alguien. Significa que le das tu virginidad. Simboliza eso, el anillo que tienen bajo los pechos. Vale, si tenéis alguna otra duda. Sí, dime. ¿Cómo nos hicimos con ellas? Con estas... Ah, sí, perdón, que es muy interesante. Sí, como os decía, todo esto formaba parte de la reina Cristina de Suecia, ¿eh? Entonces, la reina Cristina de Suecia, cuando murió, sabéis que ella se fue a Italia, y esto estaba todo allí, en su palacio de Italia. Entonces, cuando murió, le legó todo a un cardenal que era el que la asistía, el que más o menos, la persona de confianza que tenía allí. Ese cardenal se quedó con todo, pero cuando murió no tenía descendientes y se lo pasó a un sobrino. El sobrino estaba arruinado, lo vendió todo, en fin. Al final, gracias a Dios, y creo que fue Isabel de Farnesio, hablando de otra de las mujeres que son tan importantes en la historia de este museo, porque son más importantes que los hombres. Isabel de Farnesio creo que fue la que lo adquirió la mayor parte de la colección, que es la que vamos a ver ahora prácticamente. Es una de las mejores colecciones de arte griego y romano que existen en el mundo. Bueno, pues seguimos y ahora vamos a hacer un recorrido, procurando perderos, por favor, que luego...